Cuando se habla de España, muchos piensan que nació con los reyes católicos, pero no. España se forjó a martillazos, guerras, alianzas improbables, errores monumentales y decisiones inspiradas. Esta tierra ha sido hogar de pueblos que jamás imaginaron que formarían parte de la misma historia. Fenicios, romanos, godos, musulmanes, cristianos, mercaderes, emperadores, reyes, conquistadores y visionarios. Todos dejaron una capa en esta cebolla histórica que nos ha traído hasta aquí. Pero para entender cómo nace España no podemos empezar por reyes o banderas. Hay que empezar por el primer hombre, el primer intento de identidad, el primer error que dio lugar a un mito. En sus inicios, la península ibérica estaba poblada por distintos pueblos, cada uno dominando su territorio. En el suroeste y este, los íberos vivían en ciudades amuralladas, cultivaban la tierra y comerciaban internamente. Su sociedad estaba jerarquizada y defendía sus rutas y ciudades de otros íberos y celtas del sur, consolidando el sur y el este como zonas estratégicas. Al norte y centro, los celtas, organizados en clanes guerreros, ocupaban montañas y llanuras, especializados en ataques rápidos y emboscadas. En la meseta central surgieron los celtíberos, mezcla de celtas e íberos. Su resistencia es legendaria. La batalla de Numancia demuestra su capacidad de defensa frente a invasores, manteniendo la independencia de la meseta y organizando agricultura y comercio para sostenerse. En el norte, los vascones ocupaban los Pirineos, protegidos por montañas y ríos, con economía basada en agricultura y ganadería. Defendían incursiones externas y controlaban pasos estratégicos, manteniendo autonomía y cultura propia. Durante siglos, íberos, celtas, celtíberos y vascones configuraron la península como un territorio fragmentado pero dinámico, con alianzas, conflictos y resistencias que sentaron las bases de la futura integración mediterránea. Años más tarde, la costa del sur de la península recibieron la llegada de los fenicios, navegantes y comerciantes del Mediterráneo oriental. No buscaban conquistar, sino establecer enclaves estratégicos y rutas comerciales. El más destacado fue Gadir, actual Cádiz. Introdujeron la escritura alfabética, nuevas técnicas de navegación y sistemas de comercio que conectaban la península con el resto del Mediterráneo. Una teoría recurrente y muy popular dice que el nombre Hispania procede de un vocablo fenicio, Ishafán, tierra de los chafán, porque los navegantes semitas confundieron la abundancia de conejos con esos animales. Según esta hipótesis, España nace como un error zoológico, ni imperios, ni guerras, ni monarquías. Un conejo despistado pudo ser el primer protagonista de esta historia, aunque la teoría más aceptada por los historiadores actuales es que el término proviene del fenicio Hispania, que significaría tierra de la forja o tierra de metales, haciendo referencia a la riqueza minera de la península. Ese nombre viaja, se transforma y llega a los romanos como Hispania. Hispania no era España, se refería a la península ibérica completa en la época romana, incluyendo lo que hoy son España, Portugal y Andorra. España era una provincia más del imperio, pero con un potencial inmenso. Entonces entra en escena Roma, que no conquista Hispania en 2 tardes. Les cuesta casi 200 años controlarla por completo. Pero cuando lo consigue hace lo que mejor sabe hacer: organizar, construir y romanizar. Roma deja las bases que sostendrán todo lo que vendrá. Un idioma común, el latín vulgar, la semilla del español moderno. Una red brutal de infraestructuras de calzada, puentes, cloacas y acueductos. Un sistema legal y administrativo que unifica territorios que antes apenas se relacionaban. Ciudades como Mérida, Zaragoza, Tarragona o Córdoba se convierten en auténticos centros urbanos del imperio. Un detalle sorprendente: 3 emperadores romanos nacen en Hispania: Trajano, Teodosio y Adriano, aunque de este último algunas fuentes clásicas mencionan que nació en Roma. Su ciudad familiar era itálica y sus orígenes son hispano-romanos. El poder hispano en Roma es tan grande que algunos historiadores hablan de una época dorada hispana dentro del imperio. Roma es el primer gran pegamento, pero la caída del imperio, debido a su decadencia interna y desintegración, va a obligar a describir un nuevo capítulo desde cero. Tras la caída de Roma, los visigodos entran como una banda germánica buscando territorio y estabilidad, y lo encuentran en la península. Instalan su capital en Toledo y empiezan a construir algo insólito: un estado propio. La mayoría de los españoles ni siquiera imagina lo revolucionario que fue todo esto. En el año 654, el rey Recesvinto publica el Liber Ludicorium, el primer código legal unificado de la península, aplicable tanto a godos como a hispanorromanos. Fue el primer intento real de que
existiera una sola ley para un solo pueblo, algo impensable hasta entonces. Durante el reinado de Recaredo, el monarca tomó una decisión que cambiaría la historia. Los visigodos abandonaron su antigua religión arriana y adoptaron el catolicismo, la fe mayoritaria entre los hispanos romanos. Este hecho unificó espiritualmente el reino y dio origen a una identidad común que ningún poder anterior había logrado. Con estos avances empezó a gestarse también el primer concepto de España como reino. Las crónicas medievales ya hablaban del Regnum Hispaniae, mucho antes de que existiera como país moderno, señal de que la idea de una unidad peninsular comenzaba a tomar forma. Pero el final de esta historia llega en el año 711, cuando Tarik cruza el estrecho con miles de guerreros, y el reino visigodo se desmorona en un suspiro. Aquella caída marcó el inicio de una nueva era que se prolongaría durante casi 800 años, y que definiría profundamente lo que España es hoy. Con la llegada musulmana nace Al-Ándalus, uno de los territorios más avanzados del mundo. Mientras Europa vivía entre hambrunas y guerras feudales, aquí se iluminaban bibliotecas, jardines, baños públicos, escuelas y observatorios, creando un contraste brutal con el resto del continente. En este escenario surge Córdoba del siglo X, una ciudad que se convierte en una de las grandes urbes del mundo medieval. Posiblemente la más poblada de Europa occidental en su apogeo. El nivel científico es abismal. Médicos, astrónomos, matemáticos y filósofos convierten la ciudad en un faro de conocimiento. Y este esplendor urbano se refleja también en algo que marcaría la diferencia con el resto del continente. Ciudades con alumbrado público en una época en que Londres y París no eran más que aldeas oscuras. Todavía lejos de soñar con semejante avance, Al-Ándalus no solo cambia la península, la convierte en un puente entre Oriente y Occidente. Mientras tanto, en el norte pequeños reinos cristianos sobreviven y comienzan un proceso lento, irregular y lleno de giros, la llamada Reconquista. Y aquí viene el detalle que nadie cuenta. La Reconquista no era una guerra permanente, había alianzas entre reinos cristianos y musulmanes, matrimonios mixtos, tributos, pactos, todo un teatro político que duró siglos. Esta etapa es fundamental porque crea los reinos que formarán España. Durante 8 siglos, la península es un tablero de ajedrez, donde los reinos se expanden, retroceden, pactan, se traicionan y vuelven a empezar una y otra vez, creando un equilibrio inestable que nunca deja de moverse. Jugada al fuego lento, donde cada movimiento puede durar décadas y cada rey, cada noble y cada frontera está en permanente transformación. Entonces nace Castilla como la potencia expansiva, pasa de ser un pequeño condado perdido entre montañas a convertirse en una auténtica bestia territorial. Con cada generación crece un poco más, impulsando repoblaciones que llenan de vida las tierras conquistadas, levantando nuevas ciudades y perfeccionando un sistema militar poderoso que la convierte en el motor de la Reconquista. Su avance es constante, a veces lento, a veces brutal, pero siempre imparable. Al mismo tiempo, Aragón crece como un imperio mediterráneo. Mientras en tierra firme sus dominios se equilibran con los de Castilla, en el mar se transforma en una potencia que compite con las grandes repúblicas comerciales. Extiende su influencia por Sicilia, Nápoles, Cerdeña o incluso Atenas, y construye una red comercial y naval impresionante que convierte a sus puertos en puertas abiertas a Oriente, a África y al corazón de Europa. Navarra, aunque pequeña en tamaño, se mantiene como una resistencia estratégica. Su posición entre Francia, Castilla y Aragón la obliga a jugar con inteligencia, tejiendo alianzas, negociando matrimonios y defendiendo su independencia como un tesoro sagrado. Su influencia política desmiente su territorio reducido y durante siglos actúa como una pieza clave que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro de la península. Y Portugal, el vecino que pudo ser España, pero decidió ser Portugal, consolida su independencia y con ello cierra la puerta a una unión peninsular inmediata.
Su identidad se fortalece, su monarquía se solidifica y su mirada se dirige hacia el Atlántico, trazando desde muy temprano un destino marítimo que marcará la historia del mundo. Todo este caos histórico, esta danza interminable de alianzas, guerras, rivalidades y fronteras que suben y bajan como las mareas, prepara el momento decisivo. El matrimonio que cambiará el mundo, la unión de dos coronas que transformará la historia de la península y la del planeta entero. En 1469, en Valladolid, se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y aunque ellos no lo saben, acaban de poner la primera piedra real del futuro Estado español. No unifican los reinos del todo, pero sí comparten política exterior, crean una diplomacia conjunta, coordinan finanzas y ejércitos. El país todavía no existe, pero su esqueleto sí. Y luego llega 1492, un año que parece escrito por un guionista que quiere ganar 5 Oscars. Caída de Granada, fin del andaluz, expulsión de los judíos, un cambio social y cultural gigantesco. Primer viaje de Colón, nace la primera globalización. Y gramática de Nebrija, el castellano toma forma oficial. Nebrija deja una frase legendaria: la lengua es compañera del imperio. Y vaya si lo fue. A partir de aquí, los reyes católicos consolidan algo fundamental, la idea de una monarquía que, aunque compuesta por varios reinos, actúa como un bloque político coherente. Reordenan la administración, fortalecen la Inquisición como herramienta de control religioso y político, estabilizan fronteras, imponen autoridad sobre la nobleza y abren la puerta, sin saberlo, a la era de los imperios oceánicos. Cuando Isabel y Fernando mueren, dejan un tablero preparado, el nuevo mundo recién descubierto, una península casi unificada, un proyecto político centralizado, una dinastía con herederos que ya están conectados con Europa. Y aquí entra en escena Carlos, nieto de ambos. Su ascenso no fue casualidad, fue el resultado de los matrimonios estratégicos y la visión dinástica que los reyes católicos planearon con precisión quirúrgica. Gracias a esa red de alianzas familiares, Carlos hereda un mosaico de territorios que ningún monarca europeo había soñado unificar. Con Carlos I y Felipe II, España gobierna territorios en 4 continentes. Es la primera superpotencia global moderna. Unos datos que sorprenden incluso a quienes creen saber historia es que en España el sol no se ponía en sus dominios. La Armada, pese a sus derrotas, era una de las fuerzas navales más potentes de la historia. La ruta Manila-Acapulco fue un eje comercial planetario durante 250 años. El castellano, el derecho, la religión y muchas costumbres se globalizan. España influye en la política europea durante siglos. Pero mantener un imperio así es agotador. Guerras, deudas, enemigos, conflictos internos, pesa demasiado, incluso para una potencia colosal. Y aún así, el concepto de España como nación ya era irreversible. Sin embargo, tras la muerte de Felipe II y la sucesión de sus descendientes, el imperio comienza a mostrar signos de fatiga. Los siglos XVII y XVIII traen conflictos militares, crisis económicas y tensiones sociales. La pérdida de territorios europeos y coloniales, las guerras dinásticas y la presión de potencias emergentes como Inglaterra y Francia debilitan la posición internacional de España. Esta decadencia, aunque dolorosa, también marca el inicio de un cambio crucial. Por tanto, deja de ser solo un imperio global y empieza a pensarse como un estado moderno, con estructuras políticas, jurídicas y administrativas propias. Es el preludio de la España contemporánea. Pero también ocurre algo clave. Empieza a formarse el concepto moderno de nación. Todo comienza con la Constitución de Cádiz de 1812, conocida como la Pepa, que declara algo revolucionario para su tiempo. La nación española es libre e independiente. Por primera vez, España se define como una comunidad política soberana y deja de ser simplemente la propiedad de un rey. Mientras tanto, las guerras de independencia en América fragmentan el imperio, pero también obligan a España a mirarse a sí misma y redefinir su identidad. De este proceso surgen nuevas instituciones, nuevos códigos civiles, administrativos
y políticos, y con ellos el nacimiento del Estado moderno. España atraviesa dictaduras, guerra, una república, otra dictadura, una transición y finalmente una democracia consolidada. Cada etapa redefine el país, su cultura, su identidad y su posición en el mundo. Pero lo importante para este guión no es la política moderna, sino el hecho indiscutible de que como nación ya no es un proyecto en construcción, es una realidad histórica de siglos. Cuando uno repasa toda esta historia, se da cuenta de una cosa. España no es un país homogéneo, lineal o simple. Es un mosaico, una mezcla, un cruce de caminos, un territorio donde se hablaron decenas de lenguas, convivieron religiones, se mezclaron etnias, se firmaron alianzas imposibles y se guerrió durante siglos. Y aún así, del caos nació unidad. La identidad española es romana en sus leyes, visigoda en su continuidad política, árabe en su ciencia, lengua y arte, cristiana en su configuración medieval, mediterránea en su carácter, atlántica por su expansión, europea por su historia reciente y mestiza desde su origen mismo. Es una identidad compleja, sí, pero también extraordinariamente rica, como pocas en el mundo. Con estos datos podemos concluir que España no es solo un país, es una epopeya de 3000 años, un territorio donde cada pueblo dejó algo, donde cada guerra cambió un rumbo, donde cada cultura aportó una pieza del puzzle. España no nació una vez, nació muchas y seguirá naciendo mientras su historia continúe. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en la próxima.